Separe a los recién casados, dijo él. Y esa noche la historia dio un paso hacia un lado. Hacia la oscuridad. Allí donde las coronas caen, y las esperanzas se entierran vivas. El viento cantaba fuera de las ventanas. Las hojas arrancadas de los árboles en el otoño tardío de 1533, crujían sobre las piedras del patio interior. El castillo parecía congelado por el cansancio tras la fiesta, o por el peso de una decisión grande y terrible. En los antiguos pasillos aún no se habían apagado las fanfarrias nupciales, pero la música calló, las velas se consumieron, y llegó ese silencio especial donde todo se decide sin palabras. En una de las habitaciones lejanas temblaba una llama viva. Y en esa luz inestable, a veces brillo de esperanza, a veces presagio de desastre, estaba ella, Mary Howard, la recién nombrada duquesa de Richmond y Somerset. Solo tenía 13 años, pero el destino ya le había puesto un vestido de oro y expectativas sobre los hombros. Mary golpeaba con el pie el frío suelo conteniendo un temblor, no por el frío, sino por el nerviosismo. Su corazón latía con alarma, como tambores en el día de la coronación. Esa noche debía ser su primera noche de bodas. Esa noche debía convertirse en esposa de verdad. Esa noche su vida cambiaría para siempre. Pero él no llegaba. ¿Dónde está? Susurró Mary, mirando fijamente la puerta. ¿Por qué no viene? Contra la pared estaba la vieja nodriza, aún vestida con su traje de fiesta, ya bastante arrugado. Dudaba. Pero finalmente exhaló. Su Majestad ordenó separar a los recién casados. ¿Cómo? Mary saltó del diván, como si le hubieran clavado un alfiler en el pecho. ¿Separados? ¿Cómo es eso? La anciana encogió los hombros. Su rostro arrugado se frunció aún más. El rey teme, dicen que el joven duque está muy fatigado. Teme que el muchacho falle. Que se avergüence. Y con él el trono mismo. Mary se sentó lentamente otra vez. El mundo pareció volverse gris. Los alegres discursos, el tintinear de copas, la música, los regalos, todo eso se volvió un circo vacío. Como una obra donde los actores no saben cómo terminará el drama. En su mente giraba un pensamiento, ¿acaso nos toma por niños? No entiende que yo, debo ser la madre de su nieto. Que de esta noche depende todo nuestro destino. Pero Enrique VIII sabía. Oh, cómo sabía. Por eso mandó separarlos. Tenía miedo. Pero, ¿de qué tenía más miedo? ¿Del fracaso de su hijo? ¿O del colapso de su propia dinastía? La hija del palacio Mary Howard creció entre oro y veneno. Desde niña la rodeaba el brillo de la corte, el tintinear de cascabeles en los zapatos del bufón, el aroma de almizcle y jazmín de las damas de honor, el susurro de las faldas de brocado, las conversaciones bajo las coronas, la envidia oculta tras sonrisas. Sin saber leer bien, Mary ya distinguía a la dama sincera de aquella que sonreía solo porque el rey la escuchaba. Creció en los aposentos reales, siempre un paso detrás de su madre, la duquesa de Norfolk, dama cercana y leal a Catalina de Aragón, la infanta española que llevaba su corona no como adorno, sino como cruz. En la chimenea crepitaban las brasas. El invierno en Inglaterra era duro y gris, pero en los aposentos de la reina siempre olía a naranjas y especias traídas de la lejana España. ¡Ay!, susurraba Catalina, mirando las llamas. No le di un hijo varón. Era el año 1519. Ese año la favorita del rey, la joven y ligera Bess Blount, dio a luz a un niño. Y aunque por ley era solo un bastardo, la alegría de Enrique fue tan grande que en el país empezaron a murmurar, ¿y si el problema no es él? Su Majestad es aún joven, respondió la duquesa de Norfolk con suavidad pero firme, y Dios puede ser aún misericordioso. Pero Catalina solo negaba con la cabeza. Sentía que su tiempo se escapaba. Su esposo, antes apasionado y ferviente, cada vez miraba más a otras. Aunque seguía siendo el mismo monarca, ruidoso, brillante, generoso, en su corazón empezó a preguntarse, ¿cuánto más esperar al heredero? Mary jugaba en un rincón, tocando cintas. No entendía las palabras, pero sentía la tensión. Su pequeño corazón ya conocía el frío de la soledad donde se refugian las mujeres fuertes. Y la duquesa de Norfolk, la madre de Mary, también guardaba heridas en su alma. Viejas, pero sin sanar. Tenía 15 años, contaba a su hija en largas noches de invierno,
soñaba con el amor con un caballero noble. Pero me entregaron. Por voluntad familiar. Por conveniencia. Sonreía con ironía, pero sus ojos guardaban amargura. Él era duque, noble y rico. Pero vacío por dentro. Me despreciaba, me evitaba y luego callaba apretando los labios, luego solo dejó que una lavandera viviera conmigo en el castillo. Y no lo ocultaba. Mary escuchaba, conteniendo el aliento. A veces parecía que su madre no solo hablaba, transmitía un código antiguo y doloroso, como sobrevivir entre títulos y coronas. Recuerda, decía su madre inclinándose, la nobleza es un bonito envoltorio. Pero los hombres obedecen a quien domina su corazón. No a su escudo familiar. Mary asentía. Aprendía. Era demasiado sabia para discutir. Demasiado perspicaz para no notar cómo cambiaban los rostros en la corte cuando entraba una favorita. Cómo se olvida la lealtad si está en juego la gracia real. Así, día tras día, el destino tejía la trama de Mary, invisible, pero inevitable. Puntada a puntada. Con hilos dorados de ambición y plata de dolor, con dibujos rojos de amor maternal, y nudos negros de secretos e intrigas. Nadie sabía aún que aquella niña frágil, con voz baja y mirada orgullosa, un día sería parte de una gran y peligrosa partida de ajedrez. Una partida donde los reyes se mueven no con espadas, sino con sonrisas. La novia del bastardo. Cuando en Inglaterra comenzaron a hablar de divorcio, parecía que el cielo se oscureció sobre Westminster. El rey Enrique VIII, un hombre poderoso, favorito del destino, cuya palabra era ley, empezó una guerra inesperada. No contra otro país, sino contra su propia esposa. Contra Catalina de Aragón, la princesa española que una vez adoró. Pero los años pasaron, no había heredero y la paciencia del monarca, ardiente como su carácter, se agotó. Y ya había otra cerca. Joven. Inteligente. Obstinada. Y hermosa. Ana Bolena. Cuando Catalina, con lágrimas en los ojos, se retiró a uno de los fríos castillos, expulsada del corazón de su esposo y de los aposentos reales, solo quedó un puñado de fieles a su lado. Entre ellos, la duquesa de Norfolk. La carta debe enviarse al Vaticano cuanto antes, decía Catalina, con la mano temblorosa sosteniendo la pluma. Carlos debe saber cómo me tratan. La duquesa susurraba, la entregaré, majestad. O moriré, pero la entregaré. Sabía que arriesgaba no solo su vida, sino también la de su hija. Sin embargo, se quedó. Tenía demasiado que ver con la reina. Deber. Honor. Y quizás ecos de su propia tragedia femenina en juventud. Cuando en la corte supieron de estas cartas secretas, la decisión fue rápida. Fuera del palacio. Tronó la voz furiosa de Enrique, no quiero traidores cerca. Así la duquesa de Norfolk perdió todo en un día, su posición, su protección y el acceso a los rumores que recorrían los salones de mármol. Pero Ana Bolena, estrella ascendente de una nueva era, ya tejía su telaraña real. Con movimientos hábiles, se afianzaba en la corte, paso a paso, mirada a mirada. No era tonta y sabía que el poder no se sostiene con amor, sino con alianzas. Y la unión entre el bastardo del rey y la joven Mary Howard podía ser un movimiento muy provechoso. Enrique no tiene un hijo legítimo, dijo Ana a su padre una vez, pero sí un bastardo. Fitzroy. Duque de Richmond. Lo crían como príncipe aunque no sea público. Que se case. Con Howard. El anciano asintió. Él también era jugador. La noticia llegó a la duquesa como un trueno. ¿Casar a mi hija con un bastardo? Gritó pálida de rabia, ella es de antigua nobleza, sangre de Normandía y Lancaster. ¿Y el ilegítimo? No olvides quién es su padre, replicó frío su esposo, Thomas Howard, duque de Norfolk, es hijo del rey. El único hijo. Y si Ana llega a reina, estaremos cerca del trono. Solo un paso, y todo. Su voz temblaba de anticipación. Ya veía cómo su apellido entraba en la historia. Como los Howard subían hasta la cima, donde se deciden los destinos de reinos. ¿Quieres vender a tu hija por ambición? Susurró la duquesa, no te importa su edad ni su voluntad. No es una petición, cortó él, es una necesidad. ¿Y Mary? Mary callaba. Tenía solo 13 años.
Edad de muñecas y oraciones susurradas bajo la almohada. Edad en que el alma aún absorbe el mundo como un cuento. Y de pronto en ese cuento llegó la orden, casarse con un niño que casi no conocía. Bastardo o no, no importaba. Lo importante era que la decisión se tomaba sin ella. Como si no fuera persona, sino moneda en un gran mercado ruidoso. Ella estaba sentada junto a la ventana, mirando cómo el viento arrancaba las últimas hojas del jardín. Su mejilla apoyada en el vidrio frío. «¿Al menos es bueno?», preguntó en voz baja a su madre. La duquesa, parada cerca, guardó silencio. Y Mary comprendió, no habría respuesta. Desde ese día, la niña se convirtió en peón en un tablero de ajedrez manejado por adultos. Pero el peón es una pieza astuta. A veces recorre todo el camino y se convierte en reina. El niño con la sombra de la corona. Nació en la sombra, pero no en el olvido. Un bebé traído al mundo por una de las mujeres más bellas de la corte, Elizabeth Bess Blount, antigua dama de la reina, no fue un vergüenza. Fue una prueba de poder. Enrique VIII no ocultó a su hijo. Al contrario, estaba orgulloso como un animal orgulloso de su cría sana. «Ven», parecía decir a todo el reino, «el problema no soy yo». Bess Blount desapareció poco después del parto. Se retiró por voluntad propia a un monasterio, luego al matrimonio, o tal vez solo a la sombra. La mujer en la corte siempre era parte del decorado. Hasta que se volvía peligrosa. Pero el niño quedó. Y su nombre era Enrique Fitzroy, que significa literalmente hijo del rey. Creció bajo la mirada de las mentes más sabias de Inglaterra. Le enseñaron latín, a montar a caballo, a conocer las crónicas de los reyes ingleses, a reconocer el sonido de la flauta y las conspiraciones en una sonrisa. Era callado, delgado, con un rostro donde la terquedad se mezclaba con una suave ternura. En él vivía una tristeza temprana, casi dolorosa, como si desde el nacimiento supiera que era diferente. No era un príncipe completo. Tampoco un niño común. A los 6 años lo llevaron por primera vez a la corte. Su padre lo miró, y la mirada del rey cambió. Se volvió cálida, rara. Casi tierna. «Aquí está mi niño. Mi sangre». Enrique VIII no escatimó títulos. Cubrió a su hijo de oro y púrpura. Le regaló mantos ducales, Richmond, Somerset. No lo llamaban príncipe, pero todos en la sala sentían que estaba más cerca del trono que muchos señores llenos de ambición y bordados. «Es tan hermoso como el joven Arturo», susurraban las damas de la corte. «Y listo», añadían sus tutores. Pero el rey sabía que había un miedo que no lo dejaba en paz. El niño era frágil. Se enfermaba con frecuencia, no soportaba el frío y se cansaba fácilmente después de largas cacerías o banquetes. Su piel siempre era pálida, y sus manos, frías aún en verano. «Hay algo delicado, frágil en él», decía con cuidado el embajador Chapuis. «El rey está encantado, pero teme. La enfermedad y el destino pueden jugar su juego». Sin embargo, Enrique soñaba. Si no había un hijo legítimo de la reina, ¿por qué no legitimar al bastardo? Ya había pedido a sus abogados buscar precedentes. Incluso preguntó al arzobispo Cranmer, ¿y si lo hacemos por el Parlamento? Pero mientras las leyes tardaban, el tablero político exigía un nuevo movimiento. Ana Bolena ya estaba en el trono. Las viejas familias se agitaban. Entonces la solución llegó sola. El matrimonio. El joven duque Richmond Fitzroy, hijo del rey, y Mary Howard, niña de la nobleza más antigua de Inglaterra. La casa que ahora era puente entre los Bolena y la corona. La unión debía asegurar un nuevo equilibrio. Calmar a los descontentos. Fortalecer la dinastía. Dar a Enrique joven aunque fuera un poco de estabilidad. En noviembre de 1533, el palacio se preparaba para la boda. Todo era como un cuento: mantos de terciopelo, copas de oro, músicos, pajes, flores, plumas, perfumes. Mary brillaba. Su cabello claro relucía bajo la luz de las velas, su piel parecía porcelana, y su sonrisa era silenciosa como una oración. Caminaba al altar como hacia un futuro que no pudo elegir. Pero ese día brillaba. Enrique Fitzroy, con manto color sangre y dragones dorados, parecía perdido. Casi enfermizamente tímido.
Sonreía, pero con dificultad. Es muy joven, susurraba alguien demasiado débil, pero ya está casado, respondían otros, y si algo pasa con Ana Bolena, y no nace un hijo legítimo, todo es posible. Luego llegó la noche. La primera noche de boda. En el salón ya no había antorchas, los invitados se habían ido, y el viento crujía en las contraventanas. Mary esperaba. Era joven, tenía miedo, pero estaba emocionada. Mucho dependía de ese momento. Pero en vez del esposo, entró un mensajero. En un pergamino con un sello pesado, había palabras: por orden del rey, los recién casados deben estar separados. Mary no lo creyó. Miró a la sirvienta, luego al techo, después al fuego. ¿Por qué? Susurró: ¿por qué? No hacía falta respuesta. Era evidente. El rey tenía miedo. Miedo de que su hijo fuera demasiado débil. Miedo de no poder cumplir con su deber. Y quizás miedo de que si el niño viviera como hombre, moriría como hombre. Demasiado pronto. Así, la sombra de la corona cayó otra vez sobre los hombros del niño, pesada como hierro. Y quedó entre él y Mary. La viuda sin hijo. Julio de 1536 fue un mes especialmente caluroso. El cielo sobre Inglaterra estaba pesado, como si no pudiera respirar, y ella tampoco podía hacerlo. Mary estaba junto a la ventana, apretando el borde de la cortina con los dedos. A través del cristal, se veían las copas de los árboles y el camino polvoriento por donde su esposo había llegado al castillo, un niño con manto ducal y la sombra de la corona detrás. Pero ahora nadie pasaba por ese camino. Solo silencio. Solo una noticia. Enrique murió. Las palabras sonaron tan suaves que parecían no existir. Se susurraron como una confesión, como un veredicto. Tuberculosis. La muerte blanca. Una enfermedad que avanzaba sin ser vista, robando la vida desde adentro. Hasta que la piel se volvía transparente y la respiración parecía un susurro de viento. Los médicos tenían esperanza. Oraban. La corte esperaba, conteniendo el aliento. Pero el cuerpo del joven duque fue demasiado débil para resistir. Mary no gritó. No cayó. No dejó caer el pañuelo que apretaba en sus manos. Pero algo dentro de ella se rompió, en silencio, sin piedad. Como un hilo fino, estirado demasiado tiempo. Ni siquiera tuvimos la noche, dijo finalmente. Sus labios temblaron, ni una sola. Y él era mi esposo. Y era verdad. Un matrimonio hecho por alianza, por ambición, por el trono, nunca fue un matrimonio de verdad. Bailaban juntos, se sonreían en la cena, se decían frases corteses, pero solo compartían títulos, no vida. Ni siquiera tuvieron la primera noche juntos por orden del rey. Ahora todo había terminado. Sin hijo. Sin descendencia. Sin heredero que pudiera escribir para siempre el nombre de Mary en la historia. El rey volvió a estar en un callejón sin salida. Ana Bolena, por quien destruyó todo, estaba muerta, decapitada en el patio de la torre. La nueva esposa, Jane Seymour, apenas comenzaba su papel, y el destino volvió a golpear. Enrique Fitzroy, su único hijo reconocido, aunque bastardo, se había ido. Se había ido para siempre. Sin oportunidad. Él había puesto en él tantas esperanzas. Veía en él su apoyo, la posibilidad de burlar el destino y las leyes. Pero ahora, vacío. Y de nuevo oraciones al cielo. De nuevo miedo. De nuevo la pregunta sin respuesta: ¿quién continuará la dinastía? Y Mary. Mary quedó sola. Joven viuda con un rostro parecido a una estatua de mármol, y un silencio en el corazón. Llevaba un apellido que sonaba casi como un título, duquesa de Richmond, y ese apellido ahora era como una armadura, bella, pero fría. Su juventud terminó sin empezar. Su destino parecía congelado. Alrededor todavía resonaban los pajes, los sirvientes se inclinaban, las damas susurraban en la corte. Pero dentro de ella se instaló el vacío. Ni hijo, ni amor, ni sentido. Solo un nombre. Solo recuerdo. Solo dolor contenido, silencioso, real. Orgullosa e inaccesible. Él todavía ama a las jóvenes damas, dijo una vez su hermano.
Thomas Howard, acercándose casi en susurros. En su voz había no solo cuidado, sino también cálculo. Podría ser su favorita, Mary. Él te mira. Piensa en la familia. ¿Cuántas veces escuchó eso? Consejos disfrazados, sutiles insinuaciones, voces masculinas que le susurraban qué oportunidad perdía. ¿Cuántas veces le recordaron que Enrique VIII aún era fuerte, aún era peligroso, y aún podía darle todo lo que quisiera, si solo sonreía en el momento justo? Pero Mary Howard no sonreía. Se volvió hacia su hermano, firme, casi con fiereza. En sus ojos no había miedo, solo desprecio, fino, helado como una hoja oculta bajo un encaje. Fui esposa de su hijo, Thomas. No seré un juguete en sus manos. Nunca. Sus palabras no fueron fuertes, pero sonaron como acero. Él reculó sin saber qué decir. Después de la muerte de Enrique Fitzroy, ella tenía solo 16 años. Joven, de noble cuna, con educación perfecta de corte y belleza fina y noble, podía elegir a cualquiera. Las propuestas llovían una tras otra, jóvenes señores, duques viudos, incluso algunos príncipes extranjeros. Pero ella los rechazó a todos. ¿Por qué? Susurraban las damas de compañía. ¿Qué quiere? ¿Amor? ¿Poder? ¿O paz? Pero nadie la conocía del todo. Mary quedó viuda, voluntaria, orgullosa, sin mostrar duelo. No buscó protectores ni hizo intrigas. No vendió su nombre ni buscó miradas. Llevaba su soledad como corona, con la cabeza bien alta. Su vida no fue agitada, pero tampoco tranquila. Vivía en el límite entre el recuerdo y la posibilidad, duquesa de Richmond y Somerset, hija de los duques de Norfolk, nuera del rey, cuyo nombre, sin hijos ni herencia, quedó para siempre en la línea real. Como si el destino mismo reconociera su importancia. Murió en invierno, en diciembre de 1557. Sin palabras sobrantes, sin lágrimas, sin grandes proclamaciones. En calma, como quien conoce su valor y no necesita aprobación. Pero la recordaban. Y entre todas las mujeres de la corte su nombre sonaba distinto. No como un título pasado, sino como presente. Como ejemplo. Como desafío. Y quién sabe, tal vez así viven los que no se rindieron, no se vendieron, no se doblaron bajo el peso de la corona. Y siguieron siendo ellos mismos. El fin de los Tudor. La gran dinastía, que nació con la espada y las ambiciones de Enrique VII, terminó sin herederos. Los hijos del rey se fueron, uno tras otro, demasiado pronto. Enrique Fitzroy, su bastardo, nunca llegó a ser sucesor. La tisis le arrebató la juventud. Eduardo VI, su hijo legítimo, tan esperado por Jane Seymour, subió al trono siendo niño, y lo dejó como un fantasma de 16 años, con los pulmones secos y sin fuerzas. Las dos hijas, María la Sangrienta y la brillante Isabel, tampoco dejaron descendencia. Una se perdió entre fuegos y rezos. La otra, entre el miedo y la soledad. Y en el año 1603, con el último aliento de Isabel, la casa Tudor llegó a su fin. El trono inglés pasó a los Estuardo de Escocia. Una nueva era caminó por los salones de Westminster. Pero el pasado, como suele ocurrir, no desapareció. Se quedó en la piedra, en las inscripciones, en la memoria. Y en una iglesia de Framlingham descansa una mujer cuya vida marchó en silencio junto a la esencia misma del drama Tudor. Mary Howard, duquesa de Richmond y Somerset, no solo se casó con el hijo de Enrique VIII, lo sobrevivió a todos. A su esposo. A su suegro. A las reinas. Al fin de la era. Vivió muchos años. No volvió a casarse. No perdió el orgullo. No traicionó su historia. Fue fiel, no a un hombre sino a su decisión. A su nombre. A su dignidad. Y quizás la historia tuvo compasión. Pasaron los años. Su cuerpo fue depositado junto al de Enrique Fitzroy, en la capilla de San Miguel Arcángel. Al principio, los separaron por orden del rey. Sepárenlos, dijo Enrique. Temía por su hijo, por el honor, por algo que ya estaba perdido. Pero luego, tras los años, las coronas y la sangre, todo encontró su lugar. Marido y mujer. Primero separados. Y en la muerte por fin, juntos.
Así terminó una dinastía. Y quedó una historia. La historia de una mujer a la que nadie eligió. Porque fue ella, quien se eligió a sí misma.